Y para iniciar, me gustaría pues que nuestro vicerrector, el pastor Leonel Rubiano, nos diera un saludo en esta mañana y nos guiara también en una oración para iniciar este especial tiempo. Amén. Bueno, muy buenos días a todos y cada uno, especialmente a los estudiantes nuevos, a los hermanos, a los profesores. Faltan muchos por conectarse, también los parte del equipo de secretarias de la Unibautista, pero gracias a todos, también a la parte administrativa. Nos alegra mucho a los estudiantes antiguos y vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por tu bendición de poder estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos permites disfrutar de tu amor. Y pedimos, amado Señor, que tú nos guardes y que nos hables a través de la palabra y nos hables a través de este tiempo de adoración y de alabanza. Gracias por tu compañía y rogamos, Señor, que tu mano esté con cada uno de nosotros, en especial por las familias que hoy han perdido a sus seres queridos, la familia del exministro de Justicia Carlos Olmes, la familia, Señor, de Julio Roberto Gómez, el presidente de la CUC, que seas tú, Señor, con ellos en este momento, ayudándoles y fortaleciéndoles, y tantas personas que han perdido también a sus seres queridos, por el pastor Arturo Zapata, por su esposa María Elena, para que tú les recuperes, amado Dios, y seguimos orando por otros pastores amigos, el pastor Mauricio, que se siga recuperando también, la hermana Yolanda Perdomo, la esposa de nuestro egresado Leo Vigildo Díaz, pastor bautista, y también, Señor, por la familia del pastor Hermínsul allá en Buga, y las familias de tantas personas que hoy están en luto, Señor, por este COVID-19. Oramos por nuestros estudiantes, que tú nos cubras, y por todos nuestros profesores, administrativos, empleados, secretarias. Gracias, Señor, por este tiempo, y rogamos que tú nos bendigas en este momento y nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ahora quiero pues que sigamos en un tiempo de adoración, y por eso quiero saludar en esta mañana a nuestro director de coros, el profesor Jair. Muy buenos días, profesor. Preséntenos el himno que vamos a tener en esta mañana. Bueno, buenos días para todos. Me uno a los agradecimientos al Señor por este espacio que nos brinda en este primer culto. Qué bueno volvernos a encontrar. Y bueno, el primer himno quise que fuera un himno bautista, aunque realmente no es bautista, pertenece al himnario bautista, pero recopila himnos de todas las facetas. Y este es un himno de una gran compositora y misionera, Fanny Crosby, que compuso más de 8.000 himnos. Y nuestro himnario bautista tiene 16 de ellos. El primero que quiero que cantemos en esta mañana y quiero compartir es el himno A Dios demos gloria. Pues la palabra de Dios nos dice: den gloria al Señor y anuncien sus loores.
Qué bello, profesor Jair, este hermoso himno que usted nos trae para dar gloria al Señor en este inicio de semestre. Y bueno, en ese mismo sentido queremos continuar con un espacio que estamos promoviendo desde el semestre pasado para contar un poco experiencias de fe de nuestros estudiantes, docentes, de nuestra comunidad. Pero en esta vez queremos un poco experiencias de fe que se dan en medio de nuestra comunidad y que se han dado también en el contexto pues, que estamos viviendo, ¿no? Es un momento que a todos de alguna manera nos ha tocado, nos ha afectado, pero también queremos mostrar y un poco retroalimentarnos en este espacio de reflexión, cómo a través de nuestra fe en nuestras comunidades hemos sentido la presencia de Dios, nos hemos podido apoyar. Entonces, ese es un poco el sentido de este espacio. Entonces, sí quiero animarles a que ustedes también lo que han vivido nos lo puedan compartir. Cada martes me pueden decir, Viviana, me gustaría también contar un poco la experiencia de mi comunidad. Cada cosa, por pequeña que parezca, es una forma donde también podemos edificarnos mutuamente. Entonces les traje, bueno, creo que no la ven muy bien, pero este texto de Efesios, donde el Señor nos anima a ser humildes, a ser amables, a ser pacientes, a brindarnos apoyo y principalmente amor los unos a los otros. Entonces, en esta mañana yo quiero darle un momento el micrófono a nuestro compañero Wilmer Alexis Varela. Él es estudiante de teología presencial y bueno, queremos que nos cuente un poquito su experiencia. Wilmer, no sé si está por acá conectado. Sí, por aquí estoy. Buenos días, hermanos. Buenos días para todos, en general, en el pista. Contarles que... ¿Me escuchan? Sí. Contarles que en este tiempo sabemos de que ha sido muy duro para todos, pero dar el testimonio de lo que ha sucedido con Fuente de Vida. Nosotros pastoreamos con mi esposa a la congregación Fuente de Vida, que pertenecemos a la denominación de la Alianza. Nosotros anteriormente pastoreábamos Juan Chaco, llevamos aquí en la ciudad ya vamos a cumplir 4 años. Mi esposa es la pastora oficial encargada y pues hemos hecho muchos trabajos y en este tiempo que nos tocó el tiempo de pandemia, pudimos sacar adelante la congregación en muchos aspectos. El uno de que se ha sacado adelante es en las finanzas y lo otro es que en el medio de todo esto se pudo abrir un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Adolescentes. Y lo que más marca en esto es de que la congregación se ha sostenido y que la unidad creció mayormente, ¿ya? Se han preocupado los unos por los otros y que estamos aún avanzando en todo. Y lo que también se nota es que nosotros actualmente no tenemos local. Por lo de la pandemia entregamos, si fuera eso, hemos apuntado, diría alguien, de que en esta situación que estamos, nosotros apuntar a tener un local propio, ¿ya? Estamos en esa lucha, estamos trabajando fuertemente para tener un local propio. Pues esta congregación lleva aproximadamente 24 años pagando arriendo y nosotros estamos ahí apuntándole y la congregación ha respondido, la congregación está trabajando, a pesar de que estamos el 100% virtual. Hemos crecido más como iglesia y estamos aún haciendo los devocionales diarios, todos los días a las 6:30 a 8, todo virtual. La celebración que tenemos los miércoles en la noche, virtual, los domingos también, y todos los ministerios. También tenemos el Ministerio de Niños, que también ha crecido. De hecho, tenemos niños que viven en el Huila y están aún conectados
virtual con la congregación. Y todo aún estamos trabajando. Y seguimos trabajando y aún han llegado más familias. Ha llegado más familia a la congregación de Fuente de Vida. Y por eso ha sido nosotros un desafío, lo podemos decir, en todo el medio de esta situación que estamos viviendo. Ha sido un desafío grande. Nos estamos posesionando a lo que Dios quiere mostrar y lo que Dios quiere llevar la congregación. Y todos estamos aún así. Hemos sido más, y repito, han llegado más familia a la congregación, se ha dado a conocer, y aún gente del exterior se han conectado a la congregación que tenemos nosotros virtualmente. Eso es, mis hermanos. Gracias, hermano Wilmer, por compartir un poco su experiencia en comunidad en este tiempo. Seguro ha sido una oportunidad para seguir extendiendo el evangelio y para unirnos ya con la comunidad que veníamos a través también de ese apoyo mutuo, de ese cuidado que nos podamos brindar los unos a los otros. Entonces le agradezco compartir su experiencia un poco y allí junto a esto también queremos abrir un momento para que podamos escucharnos también algunas vivencias que a manera personal de pronto hemos vivido. Y yo quiero en este espacio compartir que una persona muy especial nos haga la siguiente lectura y ella le va a dar un poco el contexto a esta hermosa historia, contándonos un poco por qué no la quiere compartir en esta mañana de celebración. Buenos días, Xiomara, le doy paso. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenos días a todos, qué rico volver a tenerlos de nuevo en este semestre. Cuando empezamos a planear los cultos con Viviana, el tema de los cultos, queríamos abrir como un espacio en el que las personas pues, se pudieran expresar de manera libre, referente pues a toda esta situación que estamos viviendo, esa situación que nos ha dejado el COVID, aprovechar un poco más este espacio. Yo sé que en este momento muchos tenemos reflexiones que nos han llegado, o hemos escrito, o los que componen también, pues me imagino que han hecho música y pues queríamos como tener un espacio más libre dentro del culto para que el que se animara pues se pudiera manifestar. Y Viviana pues me propuso que a ella le había gustado mucho una lectura que me habían hecho que me han regalado pues por una situación que yo viví el año pasado, de la cual ya les hablaré, los contextualizaré, y decía que era como muy idóneo en la situación que muchos estamos viviendo, pues que iniciáramos este espacio como libre de reflexión con esa lectura que ya le había gustado mucho y bueno, que personalmente pues también me llenó mucho, como me gratificó mucho, me dio como mucha tranquilidad y pues queríamos como iniciar compartiéndola. Entonces yo se los voy a leer y después los voy a contextualizar un poquito en la historia. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, estoy a la orilla del mar, a mi lado una lancha abre sus blancas velas a la brisa matutina y parte hacia el gran océano. Esa lancha es un conjunto de hermosura y fortaleza. Me quedo observándola por un tiempo hasta que al final parece ser tan solo un punto blanco que se confunde con las nubes allá, donde el mar y el cielo se encuentran. Entonces alguien se me acerca y me dice, ya se fue. Y yo respondo, no se fue. La perdimos de vista, eso es todo. Pero sigue siendo hermosa y fuerte, como cuando estaba a nuestro lado. Su tamaño disminuido está, pero solo ante nuestros ojos. Y en el preciso momento en el que alguien me dice, ya se fue, hay muchos ojos más allá que la ven llegar. Y muchas voces jubilosamente exclaman, ya llegó, ya llegó. Ese fue, bueno, ahora los contextualizo un poco porque esta reflexión me la regaló el profesor Luis Carlos el año pasado cuando mi padre falleció. Y bueno, dentro de los muchos mensajes que a nosotros nos llegaron como familia, esta pues tuvo como una especial acogida. Para mi madre fue muy reconfortante especialmente, la leía muchas veces, la publicaba, la compartió con la familia, entonces Viviana también quedó como muy prendada de estas palabras
y dijo que era muy oportuno pues que la leyéramos para iniciar el culto. Pues yo sé que muchos vivimos y estamos viviendo situaciones complicadas por el COVID, no por otras, y también por otras situaciones. El año pasado en la institución muchos compañeros tuvimos muchas pérdidas. En la actualidad todavía tenemos pues muchas angustias. Yo todavía tengo personas muy allegadas que se encuentran delicadas. Entonces creo que es un momento en el que si usted tiene una palabra para decir, alguna reflexión que nos dé como fortaleza, que nos dé acompañamiento, pues nosotros lo que queremos es que se tome este espacio y nos comparta, porque sé que muchos hemos reflexionado respecto a estos tiempos tan difíciles, y sería muy bonito que esas reflexiones que tenemos cada uno las pudiéramos llevar a este espacio. Muchas gracias. Xiomara, agradezco mucho. Xiomara, para las que no la conocen, ella es nuestra bibliotecóloga. Cuando se comunican allí, ella es quien contesta. Y bueno, agradezco la generosidad de su corazón por compartirnos esta lectura, pero en ese momento pues también abrir su corazón un poco a la situación que ella vivió y que representa también una realidad que muchas familias y amigos han vivido o de pronto están viviendo. Yo quiero aprovechar entonces para que nos unamos en este momento. Precisamente es un espacio en comunidad para que nos expresemos, para que nos conozcamos y para que oremos en fe. Y esa reflexión la relacionada con el texto en Juan 11, 25, 26, donde Jesús nos recuerda que Él es la resurrección y la vida, que dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y, perdona acá, y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Seguramente cada uno de nosotros que hoy estamos aquí tenemos esa seguridad, esa convicción de vida eterna en Jesús, y esa es nuestra fe también en estos momentos también donde hemos afrontado pérdidas y duelos. Entonces yo quiero invitarle allí a que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que siga fortaleciendo, Padre, las familias que están viviendo pérdidas, que viven procesos de duelo, que tú traigas consuelo, Señor, abundante y paz a sus corazones, amado Dios, y que nos permitas como iglesia, Señor, ser también ese canal de bendición y de consuelo para ellos, Padre. Síguenos usando y sigue dirigiendo este tiempo de reflexión en el nombre de Jesús. Y en especial, Señor, bendice la familia de Xiomara y síguelos guiando y acompañando en este proceso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces ahora viene la parte central que nos invita en esta mañana, que es la parte de la palabra, de la reflexión bíblica. Cada martes tenemos una persona que nos va a bendecir con un mensaje, y hoy, como ya es habitual en nuestros tiempos de reflexión, abre nuestro pastor y rector Pablo Moreno, que hoy tiene una palabra para nosotros. Entonces les invito a que estemos muy atentos. Pastor Pablo, muy buenos días. ¿Me escuchan allí, Pastor Pablo? Gracias. Y muy buenos días, Viviana, y muy buenos días para todos y todas las personas que están presentes en esta mañana para iniciar este semestre que, bueno, desde luego ya en el programa virtual ha comenzado, y también en el programa de la modalidad teología presencial. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos para compartir estos tiempos, estos momentos que también son momentos de mucha edificación para nuestras vidas y para cultivar nuestra espiritualidad y nuestra fe. En esta mañana, pues me han pedido que hable acerca del tema de la fe y la comunidad. Y yo quiero entonces tratar un tema que me parece relevante para el momento, que tiene que ver con
el estudio de la Biblia en comunidades lectoras. El estudio de la Biblia en comunidades lectoras. Nosotros estamos en este tiempo teniendo también la conmemoración, la celebración de un aniversario fundacional, es decir, un evento que crea otro evento y una serie de eventos que se convirtieron en un gran movimiento, como fue el movimiento anabaptista que surgió en el siglo XVI. 21 de enero de 1525 se relata en la crónica Euterita uno de los movimientos del anabaptismo del siglo XVI. Dice que llevaban bastante tiempo reunidos y una profunda angustia se apoderó de sus corazones. Empezaron a doblar la rodilla ante el Dios que es exaltado en los cielos, clamando a Él como a quien sabe lo que hay en los corazones de los hombres, rogando que les permitiese hacer su voluntad divina y que les mostrara su misericordia, porque la carne y la sangre y la imaginación humana no eran lo que les impulsaba. Bien sabían lo que tendrían que sufrir y aguantar por causa de ello. Después de la oración, Jorge Cajacob se levantó y le pidió a Conrad Grebel que por amor de Dios le bautizara con un bautismo cristiano verdadero, como consecuencia de su fe y su confesión. Y ya que estaba de rodillas, rogándole con un deseo tan conmovedor, Conrad le bautizó, porque no había presente ningún ministro ordenado para hacer tal cosa. Una vez hecho esto, los demás de la misma manera rogaron a Jorge que les bautizara, lo cual hizo porque se lo pedía. Así, con gran temor de Dios, se encomendaron unos a otros al nombre del Señor. Se reconocieron mutuamente como ministros del Evangelio y empezaron a predicar y guardar la fe. De este modo comenzó la separación del mundo y sus obras perversas. Este es un texto muy interesante porque nos relata uno de los momentos claves del movimiento de reforma del siglo XVI, el momento del surgimiento del anabaptismo. En el año 25 vamos, Dios mediante, a celebrar los 500 años del surgimiento del movimiento anabaptista que ha impactado mundialmente a la iglesia, a la sociedad en diferentes maneras y sobre todo que ha impactado nuestra fe, porque los testimonios que podemos leer y conocer del movimiento anabaptista es un testimonio realmente impactante. Así que yo les animo para que ustedes puedan indagar más y más, los que no han oído acerca de este movimiento y los que lo conocen, pues que sigamos profundizando en este tema que marcó la historia de la iglesia moderna. Yo quiero, a partir de aquí, entonces, hacer una reflexión. Si hay tantas cosas que podemos aprender del movimiento anabaptista, nosotros podríamos hacer algo para que ese movimiento y ese espíritu, sobre todo, que impulsó al movimiento, pueda estar activo entre nosotros y nosotras hoy, pueda realizar también muchas de las cosas que nosotros quisiéramos hacer como iglesia, como comunidades de fe. La fe es algo que se vive en comunidad. La fe es algo que se construye en comunidad. Si bien es cierto, hay momentos necesarios para la soledad, para la intimidad, para el individuo, para la persona como tal, reflexionando sobre sí, escuchando lo que Dios quiere decirnos. El paso por la vida en comunidad es un paso necesariamente obligado. Es un paso clave para la formación y el crecimiento de la fe. No vivimos en el aislamiento, optamos por la comunidad, optamos por vivir en comunidad. Y podemos preguntarnos si estas historias se repiten. Yo diría que sí, pero se repiten para bien o para mal, porque lo único que había en el siglo XVI no era el movimiento anabaptista, también hubo otros grupos que en nombre de Dios defendían su fe utilizando las armas, defendían su fe persiguiendo a los que no creían como ellos, defendían su fe
atacando, denigrando a quienes tenían unas prácticas diferentes. Yo quisiera invitarles a pensar que una de las maneras como nosotros podemos recuperar y valorar esa herencia que nos dejó el anabaptismo es a través de la lectura comunitaria de la Biblia. En el fortalecimiento de comunidades que lean la Biblia, que estudien la palabra de Dios. Y en ese sentido, plantearía la pregunta, ¿cuáles deberían ser las características de esas comunidades que son lectoras y que estudian la Biblia? En primer lugar, yo señalaría que una comunidad que deriva su libertad de la acción divina. En Juan 8, 31, 32 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Las enseñanzas de Jesús, el permanecer en esas enseñanzas es lo que daría libertad, es lo que produce la libertad. La libertad entonces en este sentido es una consecuencia de la acción que produce la lectura y la reflexión de la palabra de Dios y no a la inversa. Es una consecuencia y no simplemente una condición para leer la escritura. Nosotros, muy influenciados por la modernidad que enfatizó la importancia del individuo y del individuo racional, nosotros pensamos que tenemos el derecho a leer libremente la escritura. Pero esa libertad no es una condición nuestra. Esa libertad es algo que resulta de ese encuentro con Dios. Dios no nos llama a que nos encontremos con Él para que vivamos en esclavitud, sino para que seamos verdaderamente libres. Muy bien empezaba Lutero uno de los textos más famosos, la libertad del cristiano. El cristiano es libre de todos y libre para todos, que es siervo de todos y siervo de todo, que es siervo de todos y siervo para todos. Es interesante que en ese sentido, la lectura de la palabra, la reflexión de la palabra, es lo que nos lleva precisamente a vivir en libertad. Y si eso no está sucediendo, entonces algo no está marchando bien, algo no está funcionando muy bien. En muchas iglesias hemos siempre defendido, y particularmente en las bautistas, la libertad de conciencia. Hemos defendido el concepto de competencia del alma para relacionarse con Dios. Hemos defendido el concepto de libertad. Pero yo tengo la duda de si ese concepto no se ha mezclado con el concepto del individualismo moderno, del racionalismo moderno, que nos llevó al aislamiento y sobre todo no simplemente al aislamiento de cada individuo, sino a que algunos individuos pudieran tener esa hegemonía y ese monopolio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios por encima de otros individuos. Yo creo que es necesario recuperar la importancia de la comunidad como un espacio de lectura, como un espacio de reflexión. Y por eso mencionaría una segunda característica. Esa característica tiene que ver con que una comunidad lectora es una comunidad que reconoce la acción del Espíritu en cada persona. La acción del Espíritu en cada persona. En Efesios 4:7 se subraya, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. A mí me parece increíble cómo en nuestro tiempo pareciera que solo los pastores tenemos esa gracia para explicar la palabra, explicar lo que Dios quiere decirnos. Pareciera que nosotros somos los que tenemos la comunicación y el contacto directo con Dios. Y a través de nosotros, las demás personas van a recibir lo que Dios quiere decirles. Esto es un fenómeno de la época que estamos viviendo. Es un fenómeno en el que se ha afirmado cada vez más el sentido de la verticalidad, el sentido de la dependencia
y el intermediario que hay entre Dios y los hombres, que no es Jesucristo para muchos, sino el pastor, el líder, porque es el ungido, porque es el que tiene la palabra, es el que tiene el mensaje, es el que tiene la unción. Por su acción, según la actividad propia de cada miembro, dice Efesios 4:16. La actividad de cada miembro. Aquí se combinan dos elementos muy importantes. La acción del Espíritu, pero también la actividad propia de cada miembro. No es una comunidad pasiva, es una comunidad activa, porque es una comunidad en la que actúa el Espíritu Santo. Entonces nosotros teóricamente afirmamos que el Espíritu Santo actúa en la vida de la iglesia, pero otra cosa es experimentar esa acción del Espíritu en la vida de la iglesia. Algunos estarán diciendo sí, pero es que eso genera demasiado desorden, eso genera problemas, eso genera dificultades. Claro, porque donde hay seres humanos siempre van a haber conflictos, siempre van a haber dificultades, siempre va a haber el interés de aparecer y de ser el primero. Eso, desde los más consagrados como los discípulos de Jesús, eso nunca ha dejado de repetirse a través de la historia de la humanidad. Debemos asumir procesos de lectura y de liberación alrededor de la palabra de Dios, con la participación de todos y todas, sin exclusión alguna. Es lamentable que quienes liderábamos, quienes modelamos el concepto de lectura y estudio de la palabra, hoy somos observadores de la palabra, somos simplemente oyentes de lo que otros dicen. Es necesario que nosotros reactivemos cada vez más lo que hacemos en los grupos familiares, en las células, en los grupos de interés, como quieran llamarlos. ¿Cuál es la actividad principal de esos grupos en nuestras iglesias? ¿Cuál es la actividad principal en esos grupos para que se fortalezca la fe de la comunidad? ¿Son simplemente oyentes o son realmente procesos de lectura y de liberación alrededor de la palabra de Dios? ¿Son procesos participativos o son simplemente llevar un material predeterminado para ser estudiado, recordado y después de terminar el ciclo, entonces pasamos a otro y así sucesivamente? No, la fe no crece mecánicamente alrededor de una comunidad. La fe crece en la medida en que en esos espacios comunitarios que facilita la iglesia y que puede facilitar la iglesia, nos damos cuenta unos y otros no es lo que estamos viviendo. Vivencias distintas de la fe, crisis de la fe, dudas, momentos en los que precisamente se necesita la comunidad para que nos escuche. Sin embargo, es triste saber que cuando tenemos crisis de fe, cuando tenemos dudas, tal vez la comunidad, la iglesia, no nos escucha, porque podemos ser dañinos a la iglesia cuando tenemos tantas dudas. Hermanos, hermanas, la iglesia es una comunidad de vida, es una comunidad donde nosotros debemos fomentar la transparencia de lo que es nuestra experiencia de fe y no simplemente un museo. Eso no es un museo donde se muestran las mejores piezas encontradas en una indagación arqueológica. No, nosotros debemos mostrar que somos obra de Dios y allí queda muy claro, la acción del Espíritu actúa en nuestras vidas, pero también la actividad de cada uno de nosotros cuenta. Y eso refleja precisamente nuestra humanidad, pero también la presencia del Espíritu de Dios. Termino con una tercera característica que quiero mencionar, y es una comunidad que asume su responsabilidad para el discernimiento. Ejercitar el discernimiento es una responsabilidad, no es una opción. En Hechos 17:11 se nos cuenta acerca de los primeros creyentes en Berea. Eran judíos, conocían de las escrituras, reciben el mensaje del apóstol Pablo, pero ellos se toman el tiempo de estudiar las escrituras para saber si lo que se está diciendo es verdad o no es verdad. Bueno, yo creo que no hay cosa que más moleste a un predicador que uno le diga lo que usted enseñó no es exacto
exactamente lo que dice la Escritura, porque yo también la estudio. Y hay que decirlo, nosotros como predicadores a veces sentimos que tenemos la última palabra sobre la palabra y no aceptamos recomendaciones y no aceptamos fácilmente otras interpretaciones de un texto. Consideramos que nosotros tenemos el punto final, tenemos el lápiz para poner el punto final. Debemos evitar el autoritarismo interpretativo, ya sea producto de los rangos académicos o sea de los rangos clericales. Nosotros somos estudiantes de la palabra, maestros de la palabra aquí, pero debemos cuidar de no caer en la tentación del autoritarismo interpretativo, de considerar que nosotros sí sabemos lo que significa ese texto y allá estos pobres ignorantes de la iglesia no saben, se confunden, es que leen demasiado literal la escritura y subvaloramos esa lectura que hace la comunidad. O esos autoritarismos clericales donde la palabra del pastor es la palabra de Dios, donde la palabra de la doctrina de la iglesia es la última palabra que se puede decir acerca de Dios. Necesitamos reconocer que nuestras teologías son reflexiones acerca de lo que Dios nos ha revelado a nosotros y que Dios se manifiesta a la comunidad. Seguimos constantemente aprendiendo, conociendo, indagando, investigando, porque hay nuevas cosas. No debemos perder la posibilidad de asombrarnos con lo que Dios hace o lo que Dios puede hacer en la vida de la comunidad. La comunidad es un espacio precisamente para que nosotros podamos aprender. Se decía en la antigüedad de los padres de la iglesia, que antes de ser padres debían reconocer que tenían que ser hijos de la iglesia. Y nosotros debemos tener ese mismo tono. Antes de ir a enseñar a la iglesia, debemos aprender con la iglesia, aprender con la comunidad de fe. Podemos tener muchos estudios, muchos títulos, podemos tener grandes avances en la investigación de los textos de la Biblia, pero nosotros necesitamos aprender a escuchar, aprender a caminar con la gente que a duras penas ha terminado una primaria y que a duras penas lee o deletrea bien algún texto, porque allí también el Espíritu de Dios se manifiesta, allí también el Espíritu de Dios hace una obra de acuerdo a lo que la persona puede realizar en la vida de la comunidad. El discernimiento es una labor comunitaria. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice que la interpretación de la Biblia no es algo privado, no puede ser algo privado. Es algo que ha sido dado a la iglesia y no hay derecho a apoderarse de esa escritura de la iglesia por parte de un individuo para dominar a la iglesia. Es más difícil el camino del discernimiento que seguir los atajos. Recuerdo en alguna ocasión que fuimos con un grupo de estudiantes de aquí de la Unibautista a visitar una iglesia y se nos pidió que hiciéramos un estudio bíblico con el grupo de hermanos y hermanas que estaban allí. Cuando comenzamos a hacer el estudio, pues decidimos leer un texto y pedir que todos empezaran a comentar el texto. ¿Qué frase, qué palabra le había llamado la atención? ¿Qué sentían ellos que les decía el texto bíblico antes que ir a dar una clase? Nadie habló, nadie dijo nada. Todos se quedaron en silencio. Los estudiantes de teología y los profesores que estábamos ahí intimidamos seguramente a la comunidad para que pudiera hablar. Nadie habló hasta que un hermano por allá dijo que hable el pastor, pues él es el que sabe. ¿Qué estaría pasando en esa comunidad constantemente? Pero no juzguemos a ese pastor, porque nosotros mismos hemos practicado eso en nuestras comunidades. Siempre tenemos la tentación de hablar cuando nadie habla. Nos angustiamos con los silencios, pero tal vez esos silencios también son momentos en los cuales Dios puede estar hablando a la comunidad. Y hemos tenido experiencias con comunidades que se demoran a hablar. Tenemos 1 hora para hacer un taller
empezamos a plantear preguntas. Nadie habla, nadie dice nada. Faltando 10 minutos para terminar esa hora, todos empiezan a hablar, todos quieren decir algo, todos quieren dialogar. Es que no todos tienen la confianza para decir las cosas como tal vez nosotros lo podemos decir cuando nos preparamos para hablar en público. Pero las comunidades necesitan nuestra paciencia, pero sobre todo nuestro respeto, para aprender a escucharles y a esperar que Dios también está actuando en la vida de esas comunidades, de esos hermanos y hermanas que también leen la Biblia, leen la palabra de Dios y pueden allí escuchar la voz de Dios. Vamos a finalizar reflexionando, diciendo la fe es un don del Espíritu, pero al mismo tiempo algo que debemos cultivar en comunidad. Que la promoción de comunidades lectoras que estudian la palabra siempre ha estado acompañada de conflictos. El apóstol Pablo en sus cartas recomendaba a la iglesia hacer las cosas con orden. Y eso era precisamente porque todos hablaban, pero a veces el orden predomina tanto que nadie habla, nadie dice nada. Y uno como predicador a veces cree que todos los que están allí sentados y ahora ustedes conectados están atentos, escuchándolo, concentrados en lo que uno está diciendo y que después, mañana, si me los encuentro, tal vez van a poder decir, ese segundo punto fue importante, ese primer texto bíblico que utilizó me llamó muchísimo la atención. Este último texto bíblico yo tendría otra interpretación. A decepción la que uno se encuentra cuando habla con hermanos y hermanas de nuestras iglesias. Y alguna vez me encontraba con una hermana después de un culto en la semana y me dijo, fascinante ese sermón que usted predicó. Y yo le dije, ¿y qué te impactó de ese mensaje? Y ella me dijo, yo no me acuerdo de nada, pero me sentí muy bien. Son vivencias distintas respecto a la escucha de una palabra. ¿Qué sintió ella en ese momento? ¿Qué le impactó? Puede ser más importante que haber recordado todo lo que nosotros estamos diciendo. Pero es clave que nosotros reconozcamos que este no es un proceso fácil, sencillo, un camino expedito por donde vamos a transitar sin ningún problema. Siempre será una tentación seguir por los atajos antes que transitar pacientemente por el camino del discernimiento. Siempre será más fácil decir lo que significa ese texto antes de que la gente hable y antes de que tal vez se equivoquen o se confundan 1000 veces. Nosotros ya vamos a tener una respuesta para esa palabra. Como posludio de este mensaje, quiero leer un extracto del encabezado de la Unión Fraternal de Slayton en 1527. El movimiento anabaptista muy pronto, después de 1525, comenzó a ser perseguido y prácticamente en casi 2 años estaba siendo exterminado, estaba siendo atacado por todos lados. Pero en 1527, bajo el liderazgo de Miguel Sattler, un grupo se reunió para hacer una declaración de fe comunitaria de lo que ellos creían. Y miren el encabezado que tiene. Amados hermanos y hermanas, nosotros que nos hemos reunido en el Señor Slayton del Raden, anunciamos a todos los que aman a Dios que en cuanto a nosotros respecta, Dios nos ha unido para que nos mantengamos firmes en el Señor como hijos de Dios obedientes, hijos e hijas, quienes nos hemos apartado del mundo en todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Además, la alabanza y la gloria sean solo para Dios. Ningún hermano se muestra en desacuerdo con esta unidad, sino que nos hallamos todos en completa paz. En esto hemos sentido la unidad del Padre y de nuestro Cristo común, hechos presentes con nosotros por medio de su Espíritu. Porque el Señor es Señor de paz
y no de contiendas, como indica Pablo. Es interesante que una comunidad perseguida, una comunidad que estaba en los extremos y en los momentos más difíciles de su vida, pudieron declarar su fe y aprendieron a hacerlo comunitariamente. Ellos reconocieron que estaban allí porque Dios los había unido, que se formaban no por una simple decisión individual, como cuando yo me afilio a una cooperativa o a un club, sino como un resultado de la obra de Dios y del Espíritu en la vida de cada uno de ellos y ellas. Muy importante que nosotros recordemos que estos elementos que hemos mencionado aquí fueron elementos fuertemente comunitarios, no individualistas, y fuertemente comunitarios que ayudaron a moldear un movimiento de profunda renovación de la vida de la iglesia en el contexto de la Reforma Protestante. Nosotros tenemos hoy una tarea para continuar. Hoy tenemos momentos para seguir adelante en este proceso. Así que yo les invito para que continuemos cada uno de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, el don que tenemos, sea el de enseñar, sea el de servir, sea el de dirigir, cualquiera de las cosas que tenemos en nuestras manos para alimentarnos mutuamente en la comunidad, que podamos activamente reconocer que así como yo puedo y quiero aportar, hay otras personas que también lo pueden hacer y que cada uno tiene una labor que cumplir en la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y en este semestre que estamos iniciando con grandes desafíos, pero también con la esperanza y la confianza de Dios para seguir adelante. Pastor Pablo, gracias por esta importante reflexión que nos da en torno a la fe de la comunidad. Yo creo que cada uno nos llevamos elementos importantes para ir avanzando en este tema cada martes, algo que nos ayuda mucho en nuestras comunidades, pero no solamente en nuestras comunidades de fe, sino en nuestras familias, en nuestras comunidades también, en nuestros entornos laborales. Entonces, bueno, para ir cerrando, me gustaría, así como el pastor decía también, usted allí en el chat, qué bueno que le expresara a él 2, 3 palabras con las que usted se queda también de esta reflexión, algo que usted le queda de este mensaje de fe y comunidad. Si quieren allí expresárselo en el chat, también como retroalimentación para el pastor Pablo, qué bonito, porque fue un mensaje muy importante que lo podemos llevar a la práctica también donde estamos haciendo nuestro ministerio. Entonces, bueno, para ir cerrando, yo quiero también avanzar hacia un tiempo de música, de alabanza, y queremos dar paso para que el profe Jair nos presente una corta intervención musical que es del programa, de algunos estudiantes del programa de música y gospel, que lo prepararon el semestre pasado, pero creo que en este espacio no lo hemos pasado. Entonces, nos gustaría, bueno, dar paso a ellos también y saludar antes de eso, en esta mañana, ya que estamos hablando de comunidad, darle la bienvenida a la directora del programa de conocimientos académicos de música y gospel, Caterine Ortega. Ella creo que está conectada y pues me gustaría que ustedes la conocieran y simplemente que ella nos saludara rápidamente en esta mañana. Caterine, ¿estás por ahí? Hola Vivi, sí, estoy por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, es un placer estar aquí y poder trabajar de la mano de ustedes. Bueno, estoy muy agradecida y bueno, estoy para servir. Entonces, sugerencias están súper bienvenidas. Y con lo que estaba predicando el pastor, la verdad, pues el trabajo en unidad, en equipo, el poder hacer equipo y trabajar en comunidad es súper importante y valioso.
Entonces estoy para eso, estoy para servir y muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Caterine, nos goza que hagas parte de este equipo Unibautista. Ella es la coordinadora del programa de conocimientos académicos de música y gospel. Recuerde que nuestra institución también ofrece este programa de 3 semestres. Seguramente hay personas en su comunidad que están interesadas en estudiar música, entonces también pueden recomendar este programa que es de excelente calidad y pues con esa especialidad en música gospel, en adoración, que nos hace realmente exclusivos. Entonces, profe Jair, ¿por qué no nos menciona la canción con la que queremos cerrar este espacio? Bueno, me place mucho presentar este video musical. La canción es El Aleluya de Leonard Cohen, compositor canadiense. Esta versión fue hecha por nuestro maestro Mario Castellanos, maestro de nuestra escuela Música y Gospel de nuestra comunidad unibautista. Está interpretada por el coro, por los estudiantes del coro de la escuela de música. Vale aclarar que es una canción con mensaje navideño, puesto que este video fue hecho para Navidad, pero obviamente podemos celebrar la Navidad en cualquier momento. Entonces, escuchemos esta hermosa canción, La Aleluya de Leonard Cohen. Gracias. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que le cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya, 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 dum dum ha, dum dum ha, dum dum ha, dum dum ha. Un ateo que consiguió creer que un hambriento hoy tiene de comer y un rico no a los pobres una. Y la guerra pronto se acabará y el mundo al fin brillará más y no habrá miseria alguna. Aleluya. Bueno, qué preciosa interpretación. Entonces, bueno, ahí muy recomendado este programa. Quiero agradecer a todos por conectarse. Hoy tuvimos casi 50 conectados y bueno, siempre es un gozo ver profes, ver a nuestro cuerpo administrativo, pero también especialmente a nuestros estudiantes que les parece importante este espacio y creen que Dios también les edifica y ustedes también a nosotros compartiendo en comunidad. No sé si podemos ver, Sofía, la pantalla toditos. Me gustaría que de pronto, si hay una persona nueva aquí que nunca había ingresado, levante como la manito ahí en esta parte de reacciones para saber si tenemos personas, estudiantes nuevos hoy. Sino que no sé, tengo como mi pantalla, tengo al profe Jair ahí como solamente en pantalla. No sé si soy yo o es por la... Hay varios estudiantes virtuales también que están conectados. Listo, profe, listo. Entonces, darle las gracias, darle la bienvenida a la Unibautista, invitarles a que no falten cada martes a las 10, se les enviará el link, cada martes habrá un link diferente por Zoom. Y bueno, y para cerrar, me gustaría que ahí tenemos a la profesora Eneriet, que ella es la directora de
el programa de Teología Virtual y Distancia, que nos cierre con una oración este espacio y también salude pues a sus estudiantes. Estoy feliz de que estén los estudiantes virtuales. Yo les mandé a tiempo para que se conectaran, entonces ya cada 8 días se los voy a mandar, como siempre, como tú dices, un tiempito antes. Pero es para nosotros muy importante que ellos puedan participar. También a veces lo vamos a hacer en las noches para los estudiantes que no pueden y vamos también a estarles invitando. Yo les mandé un cronograma de muchas actividades donde ellos tienen que estar atentos si quieren participar a todo, porque de todo les vamos a hacer partícipes. Así que bienvenidos, estoy muy contenta de verlos allí y de participar en este crecimiento que todos juntos vamos a obtener, como lo decía el pastor Pablo en su mensaje esta mañana, que este es el estudio de la Biblia comunitario, es una maravilla, donde escuchamos diferentes personas, donde aprendemos de todo mundo, del más estudiado hasta el menos estudiado, porque esto no es cuestión de títulos, esto es cuestión de obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos muy contentos de saber que vamos a iniciar este nuevo semestre confiando en que tú seguirás acompañándolo como nos has prometido, que tú estarías con nosotros hasta el final de nuestros días. Y como Universidad Bautista te pedimos, oh Padre Celestial, que tu presencia se haga real cada día en la vida de cada uno de los estudiantes, que entendamos que nos hiciste un llamado a prepararnos para presentar esta palabra sin tener de qué avergonzarnos porque la usamos bien. Gracias, Padre, porque la palabra fue hecha para sanidad, para salvación, para encuentro contigo y no, Señor, para juzgar ni para aplastar a una persona. Señor, gracias por la libertad que nos das en Cristo a través de tu palabra. Gracias por nuestra institución que la has puesto como ese faro donde podemos aprender, oh Padre Celestial, cómo ser libres a través de tu palabra. Gracias por este mensaje de esta mañana, a vivir en comunidad y en escuchar a otros. Gracias porque los aprendizajes vienen de parte tuya. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.